En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Este es el domingo de Quincuagésima. Previo a el miércoles de ceniza. Y vemos en el Evangelio cómo nuestro Señor aparta a los 12 apóstoles y les anuncia su pasión y muerte. Y los apóstoles no entendían este lenguaje. Anuncia su pasión y muerte y también que después de 3 días resucitaría. Pero los apóstoles, cabezas duras o como quieran, pero más cabeza dura somos nosotros. Si a los apóstoles les pasó eso, ¿qué no nos acontecerá a nosotros? Y es importante entonces tenerlo en cuenta y meditarlo. No entendían aquel lenguaje. Y era que no encajaba con sus prejuicios, como siempre pasa. Tenemos las Escrituras, la palabra de Dios y nuestros prejuicios y estupideces, nuestros puntos de vista humanos, formateamos la palabra de Dios y no entendemos. ¿Y por qué no entendían? Porque tenían un concepto falso del Mesías, del ungido, del Cristo, del enviado del Señor. Falso no porque fuera erróneo, sino que era a la mitad, por decirlo así, de la verdad, de la realidad. Y si la realidad no es toda, pues deja de ser. Y no se entiende. Y el concepto falso que tenían del Mesías y de todo el mesianismo estaba basado en las Escrituras, en los profetas, pero parcializado. Se quedaban, como dice el padre Castellani muy bien, con el Cristo glorioso, triunfante, y quedaba eclipsada toda la profecía contenida en el Antiguo Testamento del Mesías sufriente, doliente, desechado, ultrajado y hasta crucificado. Estaban las dos cosas, pero se quedaban con la gloriosa y no con la dolorosa, anunciada por los profetas de lo que iba a ocurrir con el Hijo del Hombre. Y por eso no entendían. Y por eso no entendemos tampoco hoy el Apocalipsis. Por eso esperamos estúpidamente un triunfo de la iglesia glorioso y no entendemos la pasión de la iglesia. Nos pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, lógico
que no se entienda. Por eso la verdad exige toda la integridad de su propia realidad y no una parte. Y dicho sea de paso, la herejía es eso. Es una parte de la verdad, pero no la totalidad. Entonces, se elige lo que nos parece y se desecha lo que no nos parece. Y es por eso que los pobres apóstoles ni el pueblo judío entendía. Y vemos, pareciera que no tuviera nada que ver, pero tiene mucho que ver, que yendo hacia Jerusalén, pasando por Jericó, el famoso milagro de Bartimeo, que oye el tropel de gente, pregunta qué pasa, y le dicen es Jesús Nazareno. Cuando vuelve a pasar, porque eso pasó a la entrada y ya de salida, este buen hombre a la puerta de la ciudad, y aunque aquí no hace mención del otro, había otro ciego, como dicen los textos paralelos, pero Bartimeo era el que llevaba la voz cantante. Empieza a gritar una vez que ha inquirido, preguntado quién es, y le dice: Hijo de David, apiádate de mí. Y entre más lo querían callar, más gritaba. Y nuestro Señor lo hace traer y le dice: ¿qué quieres? Que vea, tu fe te ha salvado. Aquí hay dos cosas importantísimas. El Hijo del Hombre y el Hijo de David. Verdaderamente fue una profesión de fe cuando le dice Hijo de David. Era el término mesiánico que caracterizaba al ungido de Dios. El mismo San Lucas nos relata en la Anunciación, cuando el ángel le dice: tú concebirás un hijo, será hijo del Altísimo, le pondrás nombre Jesús, y se le dará el reino de su padre David, y su reino no tendrá fin. Más claro ni el agua. El Hijo de David no es solamente una expresión, como algunos tratan de decir más poéticamente o como quieran, que en la enjundia de su realidad profunda que tenía. No es simplemente un nombre de honor como hijo del rey, hijo de lo que fuera, sino la divinidad de ese Hijo del Altísimo, que es hijo de David, y su reino no tendrá fin. Por eso es el término mesiánico por excelencia, y no simplemente un renombre de doble apellido, como quieramos hacer ver, de prestigio y de grandeza, pero puramente humana. De ahí que le dice entonces: tu fe te ha salvado. El Hijo de David, el mismo nuestro Señor. Recuerda cuando le pregunta
a los que estaban alrededor de él: ¿de quién decís que es el Cristo, el Mesías? ¿Hijo de quién? De David, le dice. Lo tenía muy claro. ¿Y cómo entonces David dice que es su Señor y puede ser su hijo? Y nadie osó decirle por qué. Porque Dios Padre, Señor Dios Padre, dice a su hijo que le dará el trono, el reino, el cetro, poniéndolo a la derecha de Dios Padre. Dijo el Señor a mi Señor: ponte a mi derecha. Entonces, ¿cómo David va a decir que su hijo es a la vez su Señor y puesto a la diestra de Dios Padre? Vemos aquí que ese cuento chino y estúpido y herético de decir que en las Escrituras no están esbozadas las tres personas divinas es un error flagrante, exegético. Cada vez que habla del verbo de la segunda persona. Otra cosa que no era evidente para el pueblo, pero sí para los mayores, como dice Santo Tomás. Y cómo David lo conocía. Y es el Salmo 109 que nuestro Señor interpreta. Y nadie osaba preguntarle cómo entonces podía decir que hijo del Altísimo, y David le dice mi Señor, Adoni, que es mi Señor, y Adonai, que es el Señor. Y aquí Monseñor Strambinger dice Adoni, es de mi Señor, mi Dios. Entonces, ¿cómo es que esto ocurra? Pues justamente está indicando la procesión eterna del Verbo engendrado, generado, génetos, del Padre, y la procesión humana, encarnada. Entonces era como Verbo, Señor de David, y como encarnado, hombre de carne y hueso, hijo de David, del linaje de David. Porque la Virgen era, y San José, eran del linaje de David. Entonces eso de hijo de David es la expresión del Mesías. Y por eso la profesión de fe que hace paladinamente el ciego, que estaba más lúcido y vidente en el orden sobrenatural que todos los circundantes. E incluso que los apóstoles, que no entendían nada. Entonces vemos el mesianismo profético que había en el término. Y así el Salmo 109, que tiene su paralelo en el Salmo 2, donde también se habla del triunfo del Mesías Rey,
y en el 109 del Mesías rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y también el Salmo 79, donde se habla del rostro, de la imagen y de ese Hijo del Hombre, donde se asociaba también la divinidad. Y por eso, cuando nuestro Señor le dice a los apóstoles, el Hijo del Hombre, y según Straubinger dice que, no sé si son 100 o 80 veces que nuestro Señor habla de sí como el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Y aquí lo está diciendo, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de David. Los dos términos significan lo mismo. Con la connotación de que como hijo de David, el reino que no tendrá fin, el reino que esperaban los judíos en su mesianismo, pero sin pasar por la vía dolorosa. Y el de Hijo del Hombre, del Verbo encarnado en su misión redentora y salvadora. Y entonces queda como un término por antonomasia de singularidad y de superioridad, que no es cualquier Hijo del Hombre, sino que fuese esa excelencia que expresa, por ejemplo, el fruto de Dios o el pimpollo, como eran uno de los nombres del Mesías, como fruto, coronación de toda la creación, que había sido hecha por Él, para Él y con Él, como dice la epístola a los Colosenses. Entonces esos dos términos, el Hijo del Hombre y el Hijo de David, estaban expresando la divinidad de nuestro Señor y el cetro de su reino, que no tendrá fin, y que es el reino de Cristo en esta tierra, cuando venga segunda vez el día de su parusía y restaure o instaure todo en Él, o recapitule todo en Él, como interpretaba Monseñor Lefebvre aquel pasaje de divisa de San Pío X, omnia instaurare in Cristo. No hay nada que inventar ni de reinventar, sino de instaurar o recapitular todo en Cristo. Según las profecías, según se le dijo a la Virgen en la Anunciación, el Hijo del Altísimo, que tendrá el cetro de su padre David y su reino no tendrá fin. Porque la instauración del reino de Cristo en la tierra en plenitud no podrá ser antes de la parusía. Y así, una vez recapitulado todo, entrega ese reino después al Padre, y así será que ese reino no tendrá fin,
será eterno. Pero se tiene que instaurar y realizar aquí en la tierra, una vez destronado el mal, el príncipe de este mundo, desaparecida la muerte y todos los efectos de la desobediencia del pecado. Entonces vemos la profundidad mesiánico, profético, apocalíptico, milenarista, una y mil veces más. Pero los exégetas, los doctores, peor que los apóstoles, no entienden palabra. Y como no hay más bruto que el que no quiere aprender, pues allí le va. Entonces vemos cuán significativa es todo esto y cómo se complementa el anuncio de su pasión y muerte y resurrección al tercer día, para que se cumplan las profecías y la confesión de Bartimeo del ciego, que a gritos lo alaba como hijo de David. Y esto en el preludio de comenzar la Cuaresma. Entonces, no queriéndome alargar más, y para compensar un poco del domingo pasado, que fue muy extenso, pues que esto nos sirva para adentrarnos en la Santa Cuaresma. Y que veamos entonces esa profundidad que hay en el nombre de el Hijo del Hombre y el Hijo de David, y cómo en el Evangelio de hoy están aunados y asociados. Y eso es lo que nosotros debemos de proclamar y de confesar, la divinidad del Mesías. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.